muy central del ser humano, ¿no? Y de hecho es interesante ver cómo cuando las personas decimos yo, no- nos echamos con más facilidad la mano al pecho que la mano a la cabeza, ¿no? Entonces, cuando dices yo, echamos la mano aquí, ¿no? Parece ser como si estuviéramos apuntando a un lugar casi más profundo que, es decir, aquí, ¿no? Y es muy interesante porque también en el lenguaje social tenemos muchas expresiones que apuntan a que el corazón es un lugar muy importante, ¿no? Sobre todo en el sentido de que quizás el corazón pueda ser un lugar muy importante en la toma de decisiones, ¿no? Porque muchas veces decimos, tengo una corazonada, ¿no? O se dice, sigue tu corazón, o ¿qué te dice tu corazón? Y curiosamente, y ahora en la explicación lo veremos, en los últimos años los últimos 20, 25 años han visto, por ejemplo, que el corazón tiene unas 40.000 neuronas que tienen capacidad como de pensar y de tomar decisiones independientes del cerebro, ¿sí? Y ahí ya se ha ido viendo que quizás el corazón es un lugar muy central. Y como vamos a ver, es un lugar que manda un montón de información del hay un montón de información que va del corazón al cerebro, ¿sí? Y ahí el corazón, con su ritmo, ¿sí? Le dice al cerebro como algo así como si las cosas van bien o no van bien. E incluso cuando profundizamos, es muy interesante ver cómo el corazón te dice si esa dirección que estás tomando está bien para ti o no está bien para ti. ¿Sí? Eso de qué te dice tu corazón. Quizás no te lo diga con palabras, pero sí te lo puedo decir con una sensación aquí en el centro del pecho. Y eso, y muchos estudios últimamente apuntan a eso, ¿no? Y yo como llevo ya unos años estudiando, practicando yo por mí, por pura necesidad, y enseñándolo en la reducción de estrés, hay una forma muy simple, fácil y muy efectiva de reducir el estrés llevando la atención al corazón y evocando un cierto estado de ánimo que hace que el estrés decrezca, ¿no? Y a esto le llamamos coherencia cardíaca y ahora voy a ir explicando un poquito más qué. Ya veo que podéis seguir entrando. Si en algún momento tenéis alguna pregunta, me escribís, ¿sí? Yo intentaré hacer la explicación lo más seguida posible y luego responder alguna pregunta. Sí que es verdad que si hay muchas preguntas tendremos como menos tiempo para la práctica. Y lo importante aquí, sobre todo, es la práctica. Entonces, el otro día empezábamos, y vamos a hacer antes de que ponga la presentación, vamos a empezar un poquito. Empezábamos si estuvisteis en la serie pasada, empezábamos por la atención al cuerpo. Sí, veíamos cómo la atención al cuerpo, atención al espacio que ocupa el cuerpo o alguna zona del cuerpo en concreto, o cuando hacemos una actividad corporal consciente, eso disminuye la cantidad de pensamientos con palabras, ¿sí? El discurso mental lo disminuye y eso ya en sí mismo es un reductor de estrés. Entonces yo ahora os voy a invitar un momentito a que cerréis los ojos y observéis ese espacio del cuerpo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué sensaciones os presenta ahora el cuerpo? ¿Qué espacio ocupa? Así podéis daros cuenta también de dónde está apoyado, cuáles son los apoyos que hay ahora en el cuerpo.
Y el otro día hacíamos un escáner corporal que íbamos pasando de los pies, las piernas, hacia arriba, por las caderas, la pelvis, el tronco, el abdomen, la caja torácica, los hombros, los brazos, las manos, el cuello y la garganta, la cabeza, la cara. Y así de nuevo volvemos a contemplar el espacio que ocupa todo el cuerpo. Y ahora nos vamos a dar cuenta, porque este va a ser un elemento central y lo es de gran parte de las técnicas de reducción de estrés, ¿no? La respiración. La respiración, el cuerpo es un espacio que respira. Así que observar la respiración y prestarle atención tiene ese efecto, decimos, de desconectar de los pensamientos repetidos con palabras, el discurso mental. Y todo esto nos sirve para observar cómo estamos ahora. El cuerpo y la respiración contienen muchísima información, si no toda, de cómo estamos ahora, porque también podemos observar cuál es el estado nervioso en el que estamos, si estamos muy relajadas, relajadas, estamos más neutro o con cierta activación o nerviosismo. Y en el cuerpo hoy vamos a prestar especial atención a un lugar, ahí en el centro del pecho, en el interior de la caja torácica, por detrás del esternón, en el centro, donde está el corazón. El corazón no está tan a la izquierda como a veces nos lo dibujan o lo hemos visto en pinturas, está más en el centro y un poquito hacia la izquierda. De hecho, para eso está el esternón ahí, para proteger el corazón, de otras cosas. Entonces vamos a prestar atención ahí, a ese lugar. Lo vamos a ubicar, el centro del pecho. Simplemente profundizando con la atención en el interior de la caja torácica. Cuando no estamos acostumbrados o acostumbradas a prestar atención a lugares del cuerpo, esto puede ayudar el poner una mano o las dos en el centro del pecho, encima del esternón, como para
ayudar a llevar la atención ahí. Si estáis acostumbradas, si no hay problema, no es necesario. La idea sería ubicar ese lugar y ahora vamos a percibir la respiración ahí, en ese lugar, en el centro del pecho. Como si la respiración naciese de esa zona y volviese a esa zona, a ese lugar. En realidad estamos haciendo algo muy sencillo, pero muy interesante, muy importante en el sentido de que estamos conectando con ese lugar que parece ser lugar central del ser humano. Ahí donde apuntamos cuando digo yo, cuando digo tengo una corazonada, cuando te preguntas qué te dice tu corazón, la idea sería llevar la atención ahí. Simplemente llevar la atención ahí y darte cuenta que, que esa zona respira. Y ahora activamente vamos a hacer esa respiración un poco más profunda, suave. Suave, suave, y algo más profunda, algo más larga. Y aquí ya estamos introduciendo un elemento de autorregulación muy interesante que es el suavizar, lentificar la respiración, hacerla más profunda. Y por supuesto, todas estas prácticas requieren de atención y la atención va y viene. Entonces, cuando notamos que la atención se ha ido a cualquier lugar, volvemos al centro del pecho, a respirar suave ahí. Cuando de alguna manera, y ya veremos, y ahora veremos en la explicación qué efecto tiene esto, cuando de alguna manera estás respirando suave o induces un ritmo de respiración más suave del que estabas haciendo hace un rato, es como si te estuvieras diciendo, ahora puedes respirar tranquila o ahora puedes respirar tranquilo. Es como si estuvieras introduciendo esa información. Bien, entonces observa unos pocos minutos, mira a ver si algo ha cambiado y cuando quieras puedes abrir los ojos y
explicar. Vamos a hacer las prácticas hoy más cortitas para que veáis qué efecto tiene unos pocos minutos, ¿sí? Para que lo podáis usar en vuestro día a día. Porque muchas veces digo, no, es que no tengo tiempo, no, es que no tengo tiempo para... Han sido, no ha llegado a 10 minutos esto que hemos estado. Probablemente ya ha tenido algún efecto, ¿sí? Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Lo veis? Sí, sí. Muy bien. Entonces, eso, hemos visto, y ahora lo habréis, probablemente lo habéis comprobado en pocos minutos, ¿no? Que cuando prestamos atención a algo del cuerpo, la cantidad de pensamientos con palabras disminuye. Veíamos el otro día que tenía que ver porque estas actividades estaban localizadas en diferentes hemisferios. ¿Sí? La conciencia corporal está más en el hemisferio derecho y los pensamientos con palabras más en el hemisferio izquierdo. Y estas actividades compiten por recursos, con lo cual cuando una sube, la otra baja, sí o sí. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy voy a entrar un poco a explicar cómo funciona el estrés, ¿no? Gran parte del estrés es autogenerado. El estrés, los mecanismos de estrés en el cuerpo están pensados para responder ante una amenaza, pero gran parte de esas amenazas corrientes o que nos generan estrés son imaginarias, ¿sí? Nos las creamos ahí en la mente, son porque proyectamos hacia el futuro, porque vivimos las situaciones como las vivimos en el pasado. Entonces, gran parte del estrés es autocreado. Entonces, cuando hay una amenaza real o cuando hay una amenaza imaginaria, entonces es tiempo de sobrevivir. Es tiempo de atacar, de huir o de esconderse. Es tiempo de activar zonas de decisión rápida y de supervivencia. Y el foco de atención es estrecho. Esta persona, esto que tengo que resolver, esta factura que tengo que pagar, esto, sí, la mente va a un foco estrecho, ¿no? Y ahí se acelera el ritmo del corazón, las extremidades reciben más sangre que los órganos. Entonces, claro, si la amenaza aumenta, se crea caos en el cerebro. Cuando estamos estresadas o estresados, a veces tenemos como mensajes contradictorios. ¿Sí? Haz esto, no, esto otro. No. Se empieza a generar un caos ahí en el cerebro. Y si la amenaza o la sensación de amenaza continúa aumentando, eso puede llegar a producir un bloqueo o una congelación, ¿no? Esto en un estado así más extremo, por ejemplo, ese es como pongo ahí el ejemplo del examen, ¿no? Tú has estudiado, vas al examen y algo, y te quedas bloqueada, es el blancazo del examen famoso, ¿no? Que quien más, quien menos a todos nos ha ocurrido alguna vez. Entonces, una forma de regular esto puede ser con la respiración. ¿Sí? La respiración es un proceso que es autónomo, pero es controlable. Sí, ahí como hemos hecho ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes la respiración cuando estamos estresadas o estresados se acelera? Shh. Cuando estamos tranquilos se lentifica. Pero ¿qué ocurre si tú voluntariamente, porque se puede hacer, reduces el ritmo de la respiración? Es como que te estás diciendo a ti misma o a ti mismo, ahora puedes respirar tranquilo. Y eso activa el nervio vago y va relajando el sistema nervioso. Entonces, estos mecanismos de supervivencia, ¿sí? La percepción de amenaza real o imaginaria, la imaginaria puede ser cualquier cosa ahora relacionada con el COVID y cómo nos puede llegar a afectar, ¿no? O qué puede llegar a pasar. La familia política que va a venir la semana que viene, una reunión de vecinos complicada, algunos pagos que tienes que atender. Entonces, cuando hay una percepción de amenaza, sea real porque tienes que atenderla o sea imaginaria porque te estás proyectando hacia el futuro, esto inhibe los mecanismos de protección y de reparación del cuerpo, con lo cual el sistema inmunitario se deprime. Y han visto que cuando aumentan los niveles de cortisol en el cuerpo, disminuyen los niveles de inmunoglobulina A, que sería la mejor defensa que el cuerpo tiene contra virus y bacterias. ¿Sí? Entonces, ahí es interesante ver también cómo las hormonas del estrés
o el cortisol y la adrenalina, sí, son inmunodepresoras, sí, deprimen el sistema inmune. De hecho, las recetan en pacientes para trasplantes para evitar que el sistema inmune rechace los tejidos nuevos. Sí, inhiben el funcionamiento del sistema inmunitario. Y también inhiben la buena digestión y la asimilación, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que cuando estamos en periodos de estrés tenemos problemas digestivos, ¿no? Entonces, claro, estos mecanismos de supervivencia, cuando están activos, no es el momento de conectar con otras personas, no es momento de aprender, no es momento de estar creativas o creativos, no es momento de reproducirse, ¿sí? No es momento tampoco de tomar decisiones meditadas, es, es momento de tomar decisiones rápidas y de supervivencia. Entonces se desactivan las zonas del cerebro que tienen que ver con estas actividades, incluso con la empatía. En tiempos de estrés, sea porque la amenaza es real, o sea porque la amenaza es imaginaria, es momento de sobrevivir. Es momento de atacar, de huir o de esconderse. Y eso se manifiesta en el cuerpo con ese aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Con más sangre en las extremidades, si continúa con esa especie de caos en el cerebro, ¿no? Entonces, yo durante estos años que me he dedicado a la gestión del estrés, primero con el mindfulness, bueno, y con el yoga y con otras técnicas, he dado con esta técnica, que se llama de coherencia cardíaca, que me parece de lo más rápido, efectivo, además te deja en un estado eficiente, ¿sí? No te deja súper relajado, o sea, se puede practicar esta técnica y luego ponerse a trabajar, incluso ponerse a hacer un arte marcial. Sí, y tiene que ver con esto que ya he ido hablando al principio. Esto viene del HeartMath Institute, que llevan más de 20 años estudiando el funcionamiento del corazón. Y entre otras cosas, han visto que el corazón tiene unas 40.000 neuronas o células del tipo las que hay en el cerebro, ¿sí? Unas células que pueden tomar las decisiones independientes del cerebro y el corazón manda una gran cantidad de información al cerebro. De hecho, de toda la información que, que va del cerebro al corazón y del corazón al cerebro, el 90% de esa información va del corazón al cerebro y solo el 10% al revés. Entonces, algo así sería como si el corazón tuviera mucho que decir al cerebro y el cerebro poco al corazón, ¿sí? Y gran parte de esa información viene, perdón, viene de un indicador que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y no son los latidos por minuto, que ese es un indicador que conocemos, que lo hemos visto muy a menudo, es si esos intervalos, si los intervalos entre latido y latido tienen un orden o están desordenados, ¿sí? Entonces, cuando esos latidos, esos intervalos entre latidos tienen un orden, es algo así como si el corazón estuviera haciendo música. Y cuando están desordenados es algo así como si estuviera haciendo ruido, ¿sí? Y cuando están ordenados, crea un estado de armonía entre el cerebro y el corazón. Se crea una coherencia entre el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central, ¿sí? Y luego, como ya veremos, a través de la generación de unas ciertas emociones, se, se produce, o sea, se favorece la producción de oxitocina y atriopeptina. Y además el corazón emite un campo electromagnético que es 5.000 veces mayor al del cerebro, que eso también contiene información que nos llega al cerebro y al resto de las células. Además, es interesante saber que el trastorno depresivo mayor se ha asociado con una frecuencia cardíaca alta y una variabilidad de la frecuencia cardíaca baja. Es decir, con unos ritmos de latidos muy altos y luego poca flexibilidad en esos cambios en esos ritmos. Con lo cual, con esta técnica estaríamos trabajando esas dos cosas, porque se baja la frecuencia y además se ordena la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bien, este es un gráfico interesante porque hasta ahora hemos centrado la atención ahí, en el centro del corazón, y hemos respirado suave. Y a eso va generando que el corazón baje de pulsaciones,
el corazón está íntimamente ligado al ritmo de los pulmones, ¿sí? Pero luego vamos a ver cómo los estados emocionales afectan a que el corazón haga este ritmo desordenado o un ritmo ordenado y musical, ¿sí? Entonces han visto, aquí por ejemplo tenemos con la frustración, el ritmo del corazón se desordena y con el aprecio, el ritmo del corazón se ordena. Y ahora vamos a ver una lista como de emociones que generan un estado o el otro. Aquí el corazón estaría mandando al cerebro una señal como de que algo no va bien. Y entonces fácilmente estaríamos en estado de estrés. Y aquí el corazón está, a través de esa musicalidad y ese ritmo ordenado, el corazón estaría mandando al cerebro el mensaje de como de que todo está bien. Y el cerebro entonces te saca de estados de estrés. Entonces, ¿cuáles son los estados emocionales que generan este desorden? ¿Sí? Este caos, este ruido. Por ejemplo, la frustración, decía, el miedo, la rabia, la tristeza, los celos, la envidia. ¿Sí? ¿Y cuáles son los tipos o los estados emocionales que generan este orden, esta musicalidad? La gratitud, la seguridad, la paz, el afecto, el cariño, el aprecio, el disfrute, la compasión, que además son cualidades que todo en Oriente, ¿no? Se han asociado al corazón. ¿Sí? Entonces, y curiosamente, estas son incómodas de vivir y estas son agradables de vivir. ¿Sí? Con lo cual ya la sensación sentida en el cuerpo cuando sentimos este rango de emociones es una muy diferente de esta. ¿Sí? Curiosamente eso está mandando una señal, el corazón está mandando una señal al cerebro y el cerebro lo interpreta como de que algo no va bien o de que todo está bien. Entonces, a lo que hemos hecho al principio le vamos a añadir el generar algún tipo de emoción de este tipo para que sea más efectivo, para que podamos conseguir ese estado de coherencia entre cerebro y corazón con más efectividad. Entonces, porque esta coherencia la podemos generar. ¿Cómo? A través de la respiración, lo que hemos hecho antes, y a través de evocar emociones que nos hagan emociones de gratitud o de aprecio, de afecto, de cariño. Y entonces entraremos en ese estado de coherencia, que curiosamente está libre de estrés. Cuando entramos en ese estado de coherencia, el cerebro lo interpreta y nos saca del estado de estrés. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya hemos hecho parte de esto. Primero, vamos a localizar la atención en el centro del pecho. ¿Sí? Antes he dicho que podríamos poner una mano, las dos. Yo a veces no pongo, cuando lo quiero hacer tumbado sí que me pongo las manos, siempre hago un poquito antes de antes de dormir o antes de echarme la siesta. Me pongo las manos encima del esternón, en el centro del pecho. Entonces eso me ayuda a llevar la atención ahí y aparte me parece como un gesto de autocuidado, ¿no? Al final estás como dándole calor a ese lugar donde te señalas cuando dices yo. Y entonces ahí, una vez que tienes la atención en el centro del pecho, con las manos, sin las manos, la idea es hacer una respiración suave, lenta y más larga de lo que lo estabas haciendo. Y es más importante que sea suave que sea larga. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué? Porque si la hacemos muy larga y eso hace que luego tengamos que coger aire fuerte, entonces ahí ya estamos generando cierto estrés. Entonces la idea es que sea suave, que sea muy fácil, suave. Y la vamos lentificando. ¿Sí? Entonces, después vamos a buscar como un ritmo respiratorio. Vamos a buscar quedarnos en un ritmo. A veces podríamos contar cuánto dura el ritmo, pero hoy lo vamos a hacer sin contar. Nos vamos a quedar más o menos en un ritmo respiratorio. Esta parte ya la hemos hecho al principio
luego la vamos a repetir. Y ahora viene un cuarto paso, que con la práctica esto ya se puede hacer prácticamente desde el principio, es el evocar una emoción de gratitud. Funcionan muy bien estas, son relativamente fáciles de evocar. Evocar una emoción de gratitud, o de afecto, de cariño, o de aprecio y disfrute. Y esto, cualquier cosa que os haga evocar ese estado de ánimo, ese estado emocional, nos serviría. ¿Sí? Yo cuando lo enseño, me parece que funciona muy bien el pensar en alguien que te despierte gratitud porque existe, alguien que sea importante en tu vida, que sí, también podría ser eso, alguien que te despierte afecto, cariño, también podría ser una actividad que os encante realizar, puede ser un lugar que cuando estéis allí os sintáis especialmente bien y os encanta que ese lugar exista en vuestra vida. Y entonces vamos a combinar esa atención al centro del pecho, esa respiración suave, con evocar de esa manera ese sentimiento de gratitud. Puede ser también una mascota, ¿sí? Perrito o la perrita que viene ahí a recibiros. O sí, o el gato que hace rrr y estáis ahí, lo que sea. Sí, alguien me decía un día: "Jo, yo es que los domingos me voy con mi coche por ahí y flipo". Pues eso, pues genial. O sea, no importa qué os hace evocar ese sentimiento de gratitud. Y sobre todo, más importante que el qué uséis, es si podéis generar ese sentimiento ahí, en el centro del pecho. Sí, ahora lo vamos a hacer. Entonces, aquí como veis, en el dibujo, como tengo el corazón y los pulmones, a que nos demos cuenta que están íntimamente relacionados. Sus ritmos están íntimamente relacionados. Por eso, cuando lentificamos el ritmo de la respiración, estamos lentificando el ritmo del corazón. Cuando ordenamos el ritmo de la respiración, ordenamos el ritmo del corazón. Y esto lo sabían muy bien los yogis. Los yogis tienen entrenamientos de ritmos respiratorios, ¿sí? Contados, ordenados, probablemente, entre otras cosas, para generar este estado, ¿no? De orden. Orden en la respiración, orden en el corazón. Y luego el evocar esa emoción. Entonces, estaría bien que le deseis una vueltilla a ver qué vais a utilizar, quién, es una persona, un lugar, una actividad, algo que os ocurrió en algún momento que estáis muy agradecidas o muy agradecidos de que ocurrió. Puede ser un recuerdo que os evoque, ¿sí? Y luego, cuando estéis en la práctica, puede ser que os vengan, una vez que despiertas el estado de gratitud o de afecto, de cariño, puede ser que te vengan más personas, más cosas. Bien, está bien, eso está bien. Siempre y cuando mantengamos ese estado de gratitud, de afecto, de cariño, de aprecio y de disfrute. Entonces, una vez que el corazón entra en ese estado rítmico musical, accedemos a un estado eficiente, libre de estrés y adecuado para cualquier desempeño. Y me gustaría que luego que observéis cómo os deja, ¿no? esta práctica. Bien, aquí pongo opciones para la práctica, pero luego lo vemos. Vamos a ir a hacer. Voy a poner música ahora. Ahora voy a dejar de compartir esto. Vamos a poner musiquita, dice. Sí, sí, voy a poner musiquita, sí. Bien, espera. Entonces ahora vamos a hacer la práctica principal, ¿no? En la que voy a guiar todos estos pasos. ¿Se oye? ¿Sí? ¿De la música? Vale. Bien. Entonces observad cómo estáis.
Ahora vamos a comenzar la práctica y los pasos. Luego, si tenéis identificado el vídeo, podréis ir al minuto en el que en el que empiece la práctica y escogerlo. Serán unos 15 minutos más o menos. Vamos a empezar por ver cómo estamos. Y vamos a llevar la atención a ese lugar, al centro del pecho. Podríais llevar una mano o las dos al centro del pecho o hacerlo simplemente llevando la atención al interior. Ubicando el lugar, el espacio que ocupa el centro del pecho. Entrando en comunicación con ese lugar donde nos señalamos cuando digo yo. Ubicamos el centro del pecho. Y ahí vamos a respirar suave. Vamos a hacer una respiración suave. Lenta. Y la vamos alargando poco a poco. Pero sobre todo que sea fácil y suave. Y ahí, como siempre, si la atención se va, la volvemos a traer al centro del pecho, a la respiración suave. Y vamos a ir buscando un ritmo respiratorio. Ritmo suave, un ritmo fácil. Y en cuanto estamos establecidas ahí en ese ritmo, vamos a realizar ese último paso que podíamos haber hecho desde el principio, que es el evocar un sentimiento de gratitud, de afecto, de cariño, de aprecio y disfrute.
Lo hacemos trayendo a la mente a alguna persona, un animal, un lugar, una actividad, un recuerdo. Evocando ese sentimiento de gratitud y siguiendo con la atención ahí en el centro del pecho, más importante de quién o qué utilicéis para generar el sentimiento es ver si podemos mantener ese sentimiento ahí en el centro del pecho. Seguir respirando suave, fácil. Y si la mente comienza a pensar en otras cosas, si están alineadas con ese sentimiento, está bien. Pero si vemos que se nos va a otros asuntos o que nos cambia un poco el estado de ánimo, volver al centro del pecho, vuelve a la respiración suave, fácil, al ritmo y vuelve a pensar en esa persona o en esa actividad, ese lugar. A evocar un sentimiento de gratitud, de afecto, de cariño, de aprecio y disfrute. Respira suave, profundo, fácil.
Si la atención se va, vuelve. Respira suave, suave. Y así a veces es perceptible que esa información va del corazón al cerebro porque se percibe como más energía en la cabeza. Si no es así, no pasa nada. Lo importante es mantener ese sentimiento de gratitud o de afecto, de cariño, mientras respiras suave en el centro del pecho. Y ahora puedes observar cómo estás y qué efecto te ha dejado esto que han sido 15 minutos. Y así ahora nos vamos a dedicar un momento a observar esta sensación, a recordarla, porque luego vamos a construir la última práctica sobre cómo estamos ahora. Quizás ahora puedas percibir la sensación, el sentimiento sin ni siquiera una causa. Bien, y cuando quieras, vuelve a abrir los ojos, a ver cómo encuentras el mundo con los ojos abiertos y con esta sensación. Mira a ver si puedes grabar también esa sensación con los ojos abiertos, que no es solo propia de estar con los ojos cerrados. Bien, pues poner ahí alguna palabra de qué sensaciones han aparecido o cómo ha ido ahí mientras. Yo voy a continuar un poquito explicando alguna cosa, que además
lo que voy a explicar ahora pone también la explicación a cosas que hayáis podido sentir por ahí. Han sido, no han sido 14 minutos o algo así, ¿eh? No ha llegado a 15 minutos. Bien, espera un segundo. Bien, entonces probablemente lo podéis comprobar todavía y mirar si todavía podéis estar conscientes y mantener eso mientras, ¿sí? Mientras yo explico alguna cosilla más. He estado como libre de estrés y ahora, además, la prueba es que cómo vais a, cómo os predisponéis a prestar atención a que ahora voy a explicar más cosas, ¿no? Esto también lo hago para que veáis que esta técnica no te deja off, te deja eficiente, ¿sí? Entonces, bueno, sí, yo tengo los martes las prácticas estas en directo, sí, podéis ver en mi página web. Esto, lo que hemos visto, y lo podéis comprobar ahora, es muy fácil de comprobar, reduce el estrés en pocos minutos, ¿no? Y mejora el desempeño. Es decir, ahora probablemente me podéis prestar bastante atención, ¿sí? No estáis ahí como hay otras técnicas que son muy eficientes y muy, sí, muy interesantes, ¿no? Pero esto mejora el desempeño, te pone en un estado eficiente para poder aprender, para poder estar creativa y, como hemos visto antes, combate de forma muy interesante la depresión. Bueno, yo llevo un tiempo con un medidor, estos del HeartMath Institute, tienen un medidor que te dice si estás en coherencia cardíaca. Sí, te dice la variabilidad de la frecuencia cardíaca, te da un indicador en tiempo real de tu estado de estrés y puedes ver si sales o entras de ese estado de coherencia. Yo siempre he trabajado con la sensación sentida, ¿no? Y lo habéis podido comprobar ahí. Pero bueno, yo que soy ahí, soy también, tengo un poco mente como universitaria, me parecía muy interesante ver en un aparatito que me dijera cuándo salía, cuándo entraba y el grado de coherencia que tenía. Esto ahí, si queréis, también lo podéis en mi página web, tengo un enlace a comprarlo. Pero esto aquí quería llegar. Cuando, y tiene que ver con que el corazón, cuando tenemos esa especie de estado apreciativo, nos podremos reducir el estrés entre personas, pero lo más importante es que podamos cultivar ese aprecio, ese cariño, ese disfrute, esa gratitud porque los demás existen y sus cualidades, ¿no? Entonces ahí, ¿qué ocurre? Es que se nos reduce el estrés cuando el corazón expresa esos estados emocionales, ¿sí? Eso manda una señal al cerebro como de que todo está bien. Entonces, aquí en estas situaciones no hay mucho estrés. Perdón. Entonces, y esto tiene que ver mucho con una hormona que es la oxitocina. A la oxitocina se le ha llamado muchas veces la hormona del amor, es la sustancia de la conexión emocional, también le llaman la hormona del apego. Cuando suben los niveles de oxitocina en el cuerpo, sangre, esto inunda tu corazón de amor y de alegría. Entonces experimentamos amor, indulgencia, compasión, alegría, plenitud y empatía. Todo está, como veis, en ese rango de emociones que veíamos que generaba coherencia, musicalidad y al final son muy agradables de vivir. En realidad, cuando hay un gran nivel de oxitocina, es difícil guardar rencor o estar enfadados, ¿sí? Y también han visto que cuando hay un mayor nivel de oxitocina, hay menor nivel de actividad en la amígdala, ¿sí? Que tiene que ver con estados de miedo, de ansiedad, de estrés, de tristeza, de rabia y de agresividad. Cuando aumenta la oxitocina, disminuyen los niveles de cortisol, con lo cual disminuye el estrés. Y si disminuye el estrés, como hemos visto antes, se fortalece el sistema inmunitario, ¿sí? Porque el estrés inhibe el funcionamiento del sistema inmunitario. Con lo cual, el entretener estas emociones de amor, de aprecio, de cariño, de gratitud, refuerzan el sistema inmunitario, ¿sí? Bueno, aquí he puesto un ejemplo de conexión también con un animal y, bueno, una pareja, ahí están los dos con el animal, ahí están segregando oxitocina
Con lo cual, sus niveles de cortisol, sus niveles de estrés bajan, probablemente aquí no hay mucho estrés, que digamos, no hay mucha sensación de amenaza, ni real ni imaginaria, ¿sí? Y como hemos visto antes, cuando disminuyen los niveles de cortisol, aumentan los niveles de inmunoglobulina A, que sería la mejor defensa que el cuerpo tiene contra virus y bacterias. Entonces, muy interesante el entretener esto en cómo buscar, cómo, cómo subir esos niveles de oxitocina también con la conexión entre personas, ¿sí? Entonces, esto ya lo puse en la clase que hicimos hace un par de semanas. Tiene que ver con que cuando hay conexión, aparece con mucha facilidad la alegría. Esto tiene que ver con la secreción de esa hormona, ¿no? De la oxitocina. Entonces, cuando hay conexión y hay alegría, aparece con más facilidad la seguridad. Es más fácil sentirte segura en un sitio donde la gente piensa como tú, en donde estás o donde estás conectada o donde hay ese afecto, ese cariño. Se produce oxitocina, disminuyen los niveles de estrés, aumentan la sensación de seguridad. En Cuando tenemos esa sensación de seguridad, ¿qué quiere decir? Que es un estado libre de amenaza, real o imaginaria. Me siento segura, me siento seguro, se activa mi sistema nervioso parasimpático y mi sistema inmune se fortalece. Entonces, la conexión es muy importante. ¿Dónde podemos encontrar conexión? ¿Cómo? Sí, ahora estamos en tiempos que parece que tenemos que desconectarnos, pero de alguna manera podemos conectar. Podemos conectar a través de un grupo, a través de compartir un espacio virtual o a través de una videollamada o a través de las personas que tenemos, ¿sí? De conectar más con las personas que tenemos disponibles. Sí, en ese sentido ahí yo os animo a que busquéis la conexión de la forma que sea o que consideréis que tenéis disponible y segura, ¿no? Y bueno, antes de que hagamos la última práctica, tengo esas prácticas online. Aquí en Televisión Consciente yo voy a estar otra vez el 22 de noviembre, que haremos un poquito de meditación para desarrollar cualidades. Y bueno, yo tengo unos grupos de método que se llama Hakomi, en persona, online, hago sesiones individuales. Y esto va a estar grabado en Facebook, sobre todo si tenéis identificado el rato en el que está la práctica, lo podéis poner ahí, poneros unos cascos y hacer la práctica guiada. Y también yo lo pondré en YouTube. Entonces, vamos a volver, vamos a volver a hacer una última práctica ahora. ¿Habéis visto? ¿Habéis podido prestar atención? ¿Os daba pereza? ¿No os daba pereza? Igual, las que estáis a oscuras en la habitación, probablemente hayáis bajado más de revoluciones, ¿sí? Porque la ausencia de luz hace que las ondas cerebrales bajan. Pero pero esta técnica la podéis practicar con luz, con los ojos cerrados está mejor, pero también se podría practicar con los ojos abiertos si estáis en un lugar, por ejemplo, o en compañía de gente que os despierta ese aprecio, ese cariño, esa gratitud. Podéis respirar suave, estar conscientemente generando esos sentimientos y sabed que eso os va a sacar de estados de estrés. ¿Sí? Entonces, voy a poner música de nuevo. Ahora sí podéis prepararos, cerrar los ojos para la última práctica. Bien, y cuando queráis, volvemos y voy a repetir los pasos, pero seguro que podéis recuperar la sensación de la práctica anterior. Los pasos de esta técnica de coherencia cardíaca son simples. Primero, localizar el centro del pecho.
ubicar ese lugar. Para ello recordad que podéis colocar una mano o las dos encima del esternón, ahí encima del centro del pecho. No es necesario, es un gesto que ayuda. Y ahí, una vez hemos ubicado el lugar, respiramos suave, lento y profundo. Pero sobre todo fácil. Fácil, lento, largo. Y más o menos nos quedamos en un ritmo. Y podéis volver a recordar quién o qué habéis utilizado para entrar en ese estado de gratitud, de afecto, cariño, de aprecio, de disfrute. Tanto si elegís una persona, una mascota, un lugar, una actividad. Estos del HeartMath Institute han visto que la gratitud es probablemente la emoción que más rápido nos hace entrar en coherencia cardíaca. Con lo cual es interesante que esté incluida en vuestro rango de emociones que estáis generando ahora. Respirando suave en el centro del pecho. Y poco a poco vamos a ver si podemos quedarnos solo con el sentimiento y desprendernos de la razón, la causa. Y ver si podemos simplemente sentir o cultivar una gratitud por existir.
por la belleza de este momento. Respirando suave, centro del pecho. Y recordando que el corazón manda una señal al cerebro como de que todo está bien. Y el cerebro, a través del sistema nervioso y a través de segregar, entre otras, hormona, oxitocina, lo traslada al resto del cuerpo, toda la cabeza, por el cuello, la garganta, por los hombros, por los brazos, por las manos, toda la caja torácica, por el abdomen, las caderas, la pelvis, las piernas, hasta los pies. Y además, a través del campo electromagnético que emite el corazón, eso nos llega a todas las células, a todos los átomos, e incluso más allá. Entonces, mira a ver si puedes simplemente estar agradecida o agradecido por este momento, por existir. Y recuerda este momento. Recuerda este sentimiento. Y observa cómo estás ahora y cómo te ha dejado estas prácticas que hemos hecho. Y recuerda este momento.
Muy bien, y cuando queráis podéis moveros un poquito, volver a abrir los ojos. Muy bien. Pues nada. Ahora, bueno, si a alguien le apetece desilenciarse, pero bueno, que sepa que va a aparecer en el Facebook. No, si no podéis escribir lo que sea en el chat, lo que queráis. Pues nada, por hoy esto ha sido un placer. Las pocas caras que veo ya me llega cómo estáis. El resto están ahí, vidas, pero bueno, eso. Aquí en Televisión Consciente estaré el 22 de noviembre otra vez. Y si para las que queráis, los martes estoy. Hombre, Jayo, ¿qué tal? Bien. Muy bien, pues un placer. Que seáis felices, que disfrutéis y que recuperéis. Ahora con muy pocos minutillos podríais volver a recuperar esa sensación, ¿eh? Si luego lo hacéis dentro de un rato, si ahora os ponéis con lo que sea que tengáis por ahí y luego antes de iros a la cama, pues ponéis otro ratito, ya veréis que rápido recuperáis el estado. Así como que construimos sobre la práctica anterior, ¿no? Como, ¿cómo he terminado antes? Lo recuperas enseguida y vuelves con más facilidad. ¿Ok? Pues nada, venga. Un placer. Chao. Chao, chao.